Saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más, tarde en la noche. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la guerra espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? Y también sobre conceptos errados de la guerra espiritual que se pueden observar dentro de círculos pentecostales, neopentecostales y carismáticos aquí en Puerto Rico y en el Caribe, al igual que en otros países de Latinoamérica. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura acerca de la guerra espiritual. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nos dice de la armadura de Dios para el cristiano. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, o en otras versiones las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que nos dice la Biblia acerca de la guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra otros seres humanos, sino contra principados y potestades, contra entidades sobrenaturales, espirituales, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra seres de oscuridad que están en las regiones celestiales. Existe una guerra espiritual. Existe una guerra contra fuerzas del mal, en la cual los cristianos debemos batallar. ¿Cómo? Estando firmes en la verdad. Firmes en la verdad de Dios, en el evangelio de Cristo, en la salvación, en la justicia, con el escudo de la fe, para poder apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, esa es la armadura del cristiano para la guerra espiritual. ¿Qué sucede? Dentro de los círculos carismáticos, pentecostales y neopentecostales, vemos prácticas de guerra espiritual totalmente ajenas al texto bíblico. Vemos personas que suben de noche a cerros, a montes, con potes de aceite, donde suben allá arriba para orar
por esos aceites y consagrarlos. Y comienzan a reprender los demonios, los principados y las potestades de las naciones. Comienzan a hacer rituales fetichistas con aceite. Comienzan a hacer círculos de oración, como el espiritismo del cordón. Comienzan a entrar en trance, brincando, estremeciéndose, sacudiéndose, según ellos, con autoridad. Comienzan a gritar de manera frenética, eufórica, hablan en supuestas lenguas, vociferando de manera descontrolada, brincando, tirando puños al aire, sacudiéndose, imaginando que hacer ese tipo de cosas tienen un efecto en el mundo espiritual. En ninguna parte de las escrituras se nos menciona que brincar, sacudirse, correr, tirar aceite por el monte, hacer rituales en cerros de noche, tiene algún efecto en el mundo espiritual, ni mucho menos se dice que eso forma parte de nuestra lucha espiritual. En ninguna manera. Son prácticas y rituales más afines con el espiritismo, con el chamanismo, con la santería, con la umbanda, con el candomblé, que con el cristianismo. O sea, aquí el texto es claro, mira lo que dice el texto. Efesios 6. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estar firmes, ceñido a vuestra cintura con la verdad. Ahí no habla de jamaquearse, ni hacer así. Dice, revestidos con la coraza de la justicia. Ahí no habla de salir corriendo con una espada. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí no habla de estar, ay, reprenda, ay, sarabashenda, la vasaya, jujurraba. Estamos transformados en otra dimensión. Como hacía soporte mi locura los otros días. Esas actuaciones no son mencionadas en el texto. Nos dice que tenemos el escudo de la fe, de la convicción, de la certeza, de lo que no se ve. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. No potes de aceite. No tirar sal. No es salir corriendo haciendo muecas y gestos, haciendo... ¡ay, ay! Eso no es guerra espiritual. No es brincar y sacudirse. Eso no es guerra espiritual. Esos son disparates. Prácticas paganas, irracionales, que tienen más que ver con el ocultismo que con la escritura. Y vemos líderes muy conocidos, prominentes dentro de las iglesias evangélicas, pentecostales, neopentecostales del país, promoviendo este tipo de prácticas. Vemos evangelistas, supuestos apóstoles, supuestos profetas, haciendo este tipo de rituales, tocando shofares en cerros para espantar a los demonios. ¿Qué es eso? Eso no es guerra espiritual. Regañando demonios, reprendiendo, cuando la escritura nos dice que el ángel Miguel, cuando estaba peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés,
dijo que el Señor te reprenda. Porque quien tiene poder y autoridad es Dios. Nosotros no tenemos poderes. Nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Sí, podemos orar. Nos habla de la oración como parte de la armadura de Dios, pidiendo, suplicando por todos los santos, expulsando demonios en el nombre de Jesús. Sí, habla de eso. Proclamando la verdad con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero lo que esta gente está haciendo ya es un relajo. Se ha salido totalmente del contexto bíblico, del marco bíblico. A cualquier locura que se le ocurre, dicen que eso es una revelación de Dios para la guerra espiritual. Y tenemos gente como Benicio Molina ungiendo las casas, las carreteras, pensando que está haciendo guerra espiritual. Vemos a Candelita con una espada gritando y corriendo por su altar o tabernáculo de guerra allá en Dorado. Vemos gente como Omar Lugo vestido de camuflaje, pensando que eso va a tener algún tipo de impacto en el mundo espiritual. Vemos a Gabito Rodríguez en su iglesia allá en Isabela, haciendo un drama de una mujer vestida de novia representando a la iglesia, y unos predicadores brincando y sacudiéndose, y esa mujer se levanta y comienza a danzar y a brincar, y que eso era lo que iba a impactar a Puerto Rico, iba a reavivar a la iglesia. Eso es un sinsentido. O Felipe Soporte, los Rabacucu allá en República Dominicana, que se tiran a las calles gritando, a estremecerse, treparse en las jipetas, treparse en los camiones, brincando y corriendo y gritando, que no se le entiende ni lo que hablan. Porque no se entiende lo que ellos están predicando. Ellos están gritando de manera descontrolada, vociferando, disparate. Lo único que se escucha es eso no es predicar el evangelio. Estremecerse así y gritar, ¿qué es eso? Eso es montarse. Eso no tiene nada de espiritual. Diciendo que están transformados en otra dimensión. ¿Dimensión de qué? De lo que era, será. O sea, estos conceptos de la guerra espiritual que vemos en el pentecostalismo y en el neopentecostalismo no tienen sentido. Es más, les voy a contar testimonios que me ha tocado vivir. Hace unos 10 a 12 años atrás, una persona que conozco que frecuentaba las iglesias pentecostales en aquella época me hizo la invitación a mí y a otros amigos para ir un grupo de personas a un monte a reprender a los demonios, porque decía que en ese lugar él veía malicias y escuchaba ruidos y cosas, y él quería que un grupo de jóvenes y de la iglesia fueran con él para reprender en un monte de noche. Yo, pero ¿por qué tiene que ser de noche? Prácticas erradas del neopentecostalismo. En otra ocasión, un pastor pentecostal visitó mi casa, comenzó a orar por mí, declarando sanidad sobre mi condición de salud, y luego se encerró en el baño gritando y supuestamente reprendiendo las potestades que estaban en el lugar. Encerrado en el baño gritando y hablando lenguas y brincando. ¿Qué es eso? ¿Qué efecto tuvo eso? Nada. Ningún tipo de efecto. Fue solamente un espectáculo.
un espectáculo antibíblico que él pensaba que era algo poderoso, algo glorioso. Cosas que uno llega a ver, que uno se queda y dice, pero ¿qué es esto? En una ocasión yo vi un pastor que te estaba teniendo conflictos internos en la congregación porque habían ciertas personas que no estaban de acuerdo con ciertas posturas que estaba tomando el pastor en cuanto a la prédica, y de repente el pastor, para demostrar que tenía el respaldo de Dios y que él tenía la autoridad que Dios había ungido, lo había ungido a él como pastor de esa congregación, se trepó en la tarima y comenzó a brincar como Mario Bros, brincar y sacudirse, hablando en supuestas lenguas, y en una de esas golpeó una mesa que estaba en el altar y se cortó con un vidrio que había allí. Y él decía que eso fue que el espíritu lo tomó y comenzó a danzar porque Dios le estaba dando la autoridad. O sea, cosas raras. De cuando acá brincar y sacudirse es demostrar poder y autoridad divina. Brincar como Mario Bros. Yo he visto eso. Esas son cuestiones antibíblicas. Son actuaciones extrañas que no tienen ningún tipo de sentido ni respaldo bíblico. O sea, personas que de momento comenzaban a hacer así, gritando y aplaudiendo, y que estaban reprendiendo demonios. ¿Dónde en la Biblia habla de ese tipo de comportamiento? ¿Dónde? O sea, yo no sé. Entonces, después dicen que uno es incrédulo, que uno no cree en los dones del Espíritu. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo soy continuista. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en que Dios se manifiesta con poder. Pero de verdad, no en ese tipo de espectáculos. En ese tipo de actuaciones irracionales y antibíblicas. O sea, las personas que actuaban de esa manera, de acuerdo a las escrituras, eran las personas que le rendían culto a los otros dioses. Los profetas de Baal, los seguidores del templo de Diana de los Efesios, gente poseída por espíritus inmundos, eran los que actuaban de esa manera. Nuestro culto a Dios debe ser uno racional, dice el apóstol Pablo en Romanos. Tiene que ser decentemente y con orden, tiene que ser la exposición bíblica. Y si vamos a hacer guerra espiritual, debe ser de acuerdo a lo que enseñan las escrituras en Efesios 6. Y también lo que nos enseña el apóstol Pedro. O sea, estamos viendo unos conceptos de guerra espiritual totalmente errados, basados no en la escritura, sino en la imaginación y en las ocurrencias de personas que dicen ser escogidos de Dios, profetas, evangelistas, pastores, y no debe ser así. Nuestra guerra espiritual debe estar fundamentada en las escrituras y lo que dejaron los apóstoles en sus cartas. ¿Ya? Eso es todo. Pero para que ustedes vean cómo está la cosa. Vamos a continuar hablando de estas cosas en próximos videos y en próximas tertulias. Les recuerdo que este miércoles a las 9:30 de la noche, si Dios lo permite,
estaremos en vivo en nuestro canal de YouTube y también a través de la página de fanpage Cristian Vadillo en Facebook, hablando sobre la falsa santidad donde todo es pecado. Una crítica al legalismo rajatabla de los Rabacucu y otras denominaciones pentecostales del movimiento de santidad externa e interna. Sin más, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Nos despedimos y hasta la próxima.